Señor ministro del Interior, Alfonso Prada. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy amable por la invitación. Ministro, gracias. Lo he invitado para que usted le explique a los oyentes cómo es la reforma política que presentaron ustedes. La tramitará el Congreso de la República, que tiene mayorías de gobierno, para hacer una reforma política que cambia, establece el voto obligatorio, crea listas cerradas, financiación exclusiva de campañas del Estado, abre la puerta al cambio de partido político, lo que en política se llama el transfugismo. Ministro, ¿cuál es el sentido primero general de esta reforma política? Primero lo actualizo, Néstor. Nosotros presentamos ya hace buenas semanas el proyecto, ya surtió primer debate, va para plenaria, ha cambiado en términos sustanciales, los partidos como es natural, digamos, han incorporado iniciativas, han cambiado las originales, en fin, y ya tenemos un proyecto un poco diferente que va a ser debatido seguramente el próximo miércoles en la plenaria del Senado. Básicamente, una explicación muy sencilla y rápida para escuchar sus preguntas, Néstor. La reforma obviamente no es un invento del gobierno, es una discusión de décadas y que cada vez que hay un gobierno y hay un Congreso vuelve nuevamente y se presenta, porque el método científico para hacer una reforma política o una reforma electoral es el ensayo-error, es decir, todos los países del mundo van ajustando en sus periodos, las normas van ensayando nuevos modelos y se van ajustando a las necesidades o requerimientos de la evolución de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cogimos básicamente el acuerdo de paz y el capítulo segundo que tiene que ver con democracia y profundiza en términos concretos una propuesta de reforma política, creó una comisión de expertos que redactó un proyecto. Nosotros recogemos elementos centrales de ese proyecto y dentro del programa del presidente Gustavo Petro, uno de los compromisos de cumplir con los acuerdos de paz es precisamente de llevar nuevamente el tema de la reforma política. Lo hemos llevado y estamos debatiendo cada una de estas figuras que usted acaba de mencionar, que tienen un objetivo. Uno, mejorar la calidad de la democracia, mejorar la posibilidad de renovar los liderazgos, democratizar internamente las decisiones de los partidos, por ejemplo, en elaboración de listas, hacer paridad política en la elaboración de las listas. Esto quiere decir paridad de género, quiere decir que la mitad de las mujeres en los consejos, asambleas y en el Congreso sean hombres y mujeres 50 y 50, exactamente con la fórmula que hemos planteado y efectivamente, como usted lo mencionó, buscar un mecanismo adicional de transparencia que nos permita hacer financiación pública contra los dineros del clientelismo y la mafia que normalmente dominan el escenario de financiación de las elecciones. Yendo por partes, esta es lo que usted acaba de presentarle a los oyentes, esta es la explicación. Ahora hablemos del qué y del cómo. ¿Cómo profundiza la democracia o cómo intentan profundizar ustedes el concepto de democracia estableciendo el voto obligatorio, ministro? No fue una propuesta nuestra, ahí es donde le digo que lo voy actualizando, es una propuesta que viene de algunos sectores del Congreso de la República, la incorporaron y apenas también le menciono, llevamos 1 de 8 debates porque es una reforma a la Constitución. En ese primer debate un grupo de congresistas presenta, entre otras cosas porque hay 4 proyectos diferentes de reforma política, no solamente el del gobierno, que se han fusionado, se han acumulado en uno solo y en otros vienen figuras diferentes que no tienen, digamos, la presentación original del gobierno ni el aval. Yo intervine en el debate y me pronuncié en contra del voto obligatorio por la tensión que hay con el principio de libertad. Sin embargo, digamos, el Congreso tomó la decisión de pasarlo a segundo debate y en plenaria el miércoles volveremos sobre el tema del voto obligatorio. Pero ministro, es una buena aclaración. ¿El gobierno está en desacuerdo con el voto obligatorio? No lo presentamos originalmente en nuestro proyecto, no estuvimos de acuerdo en presentarlo, nos parece que la libertad del elector es supremamente importante y en esa dimensión creíamos que no era una figura que crecía, digamos, o profundizaba la democracia y más bien podía atentar contra la libertad. Hombre, yo no recuerdo muy bien, pero un grupo de congresistas allá en pleno debate. El pacto histórico, seguramente, el partido de gobierno. No, todos, mira, ahí estuvo muy activo todo el mundo, el centro, no, para nada. Ministro, pero si no tiene el aval del gobierno... Ahí hubo mucha intervención de cambio radical. ¿Del voto intervención obligatorio? De cambio radical del Centro Democrático e individualmente de los partidos.
Ministro, digo, sin el aval del gobierno... del Congreso. Yo no recuerdo cómo votaron ellos, realmente no recuerdo. Me dicen votaron. Que el presidente del Senado, señor, ha sido muy activo defensor del voto obligatorio, el senador Barreras. Cierto, es cierto. El doctor Roy Barreras lo defendió en el Congreso y creo que logró persuadir a las mayorías, así fue. Ministro, pero sin el apoyo del gobierno, ¿usted cree que es posible establecer el voto obligatorio en Colombia? Pues sin el apoyo del gobierno lo lograron aprobar en mayorías. Es que no todo es imposición del gobierno. En esto claramente hay una posibilidad de debate enorme. Nosotros tenemos un espíritu democrático y abierto. No todo lo que nosotros decimos lo imponemos y no todo lo que viene del Congreso nosotros buscamos la manera de atravesarnos. No. Aquí hay una primera de 8 deliberaciones, de 8 debates diferentes, y en este primero casi que es usual, Néstor, en la metodología parlamentaria, que en el primer debate se meten buena parte de los temas que los congresistas quieren y se va depurando en el transcurso de los 8 debates siguientes. Nunca la reforma aprobada en primer debate es la del último debate. Luego, y además porque son 2 periodos ordinarios y consecutivos. De aquí a diciembre va a haber 4 debates y entre marzo y junio del año entrante va a haber otros 4. Luego hay todavía demasiados debates y tiempo para ir replanteando cada tema, mirándolo a profundidad. ¿Y financiación exclusiva del Estado, financiando todas las campañas políticas? ¿Eso no va a ser costo de un dineral, una fortuna cada elección? Es básicamente lo que nosotros estamos pagando. Lo que estamos eliminando más bien es la financiación privada porque tiene mucha fuente clientelar y mucha fuente de corrupción y de mafia. Eso es lo que estamos intentando aislar del medio de financiación de las campañas electorales. Si lográramos fondos públicos para ello, básicamente nosotros ya tenemos un fondo, ya financiamos las campañas, las estamos financiando contra reposición de votos y ahí están los recursos. Si se incrementa, podría incrementarse un poco financiable completamente frente al beneficio que significaría correr la plata de la mafia en la política. Ministro, ¿por qué se desmontaron de la obligación de crear una corte electoral? Porque eso iba inicialmente y al final se desmontó. No iba inicialmente. Yo no sé dónde sacaron esa versión. Nosotros ese tema no lo hemos eliminado, está en proceso de estudio, han presentado otros congresistas otro proyecto sobre ese particular y apenas están comenzando audiencias y deliberaciones. Comunes entre ellos, propone la creación de una corte electoral. Sí. ¿El gobierno apoya esa posibilidad de darle altura de corte al sistema electoral? Ricardo. Así es. Como se lo menciono, no tenemos ninguna posición de cierre ni negativa frente a ese tema. No nos disgusta y estamos dispuestos a deliberar sobre ese tema. Ministro, ¿a partir de qué edad podría ser un ciudadano congresista en Colombia? Pues se aprobó un proyecto diferente en la Cámara. En la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto diferente. A 25 años Senado y Cámara unificaron. En este proyecto no fue aprobado ninguna modificación en materia de edad. En este que cursa, en Comisión Primera de Senado y va hacia Plenaria de Senado. Pero la propuesta del gobierno era... No hay cambio. ¿La propuesta del gobierno que sí. ¿Era Cámara de 18 años? Sí, nosotros hicimos una propuesta que además viene estudiándose también hace muchos años en el Congreso y fue parte de la deliberación en la Cámara, que es otro proyecto. Pero le doy mi posición sobre el particular y la del gobierno. Nosotros identificamos como una de las fuentes de elección del presidente Gustavo Petro a la juventud colombiana y la juventud que marchó, la juventud que hoy delibera, la juventud que hoy tiene causas en materia ambiental, causas en materia animalista, causas en materias diversas de carácter político, social, económico. Las encabezan, las lideran y las proponen los jóvenes en Colombia, en las universidades, en la calle, en los partidos. No reconocer la madurez que hoy tiene la juventud colombiana parece que es negar que la juventud influyó en el cambio de rumbo del modelo político que hoy representa Gustavo Petro. Por eso creemos que tienen todas las condiciones para asumir representación en las instancias electorales como el Congreso, las asambleas y los consejos. Pero usted ve a un muchacho de 18 años, 19 años, ministro, haciendo reformas legales constitucionales.
no solamente reformas legales, sino mucho mejores de las que de pronto nosotros mismos hacemos. Yo, Néstor, usted también los tiene hijos jóvenes. Yo de liberación y debate y de formación realmente impresionante. Y ella marcha con los jóvenes, por ejemplo, van a la Corte cuando la Corte va a tomar una decisión importante en materia de libertad de mujeres, de perspectiva de género, etcétera. Yo creo que tienen hoy un grado de formación enorme que nos pueden ayudar a pensar mejor el país. Además son millones de jóvenes que bien vale la pena, como las mujeres, que tengan representación en las instancias de deliberación y decisión del Estado colombiano. Me parece que eso nutre, realmente no baja la calidad, sino que le da una voz a un sector de la población que hoy está influyendo en las decisiones del país. Yo sé que son muy deliberantes y son muy activistas ellos. Lo que tengo dudas es que un muchacho, es decir, entregarle el futuro a los muchachos de 18 años, no sé si una cosa vaya de la mano con otra, ministro. Pero es que no lo vas a elegir presidente de la República para la toma de las decisiones del Ejecutivo. Estás incluyendo la participación, Néstor, dentro de una corporación de cientos de personas en donde algunos merecerían ser jóvenes que interpreten la opinión de un sector tan importante de la población como es la juventud. Yo no creo que esto realmente sea un descalabro, sino más bien una apertura democrática a los jóvenes de Colombia que tienen hoy mucho que opinar. ¿Sería general esa posibilidad o se pensaría, como lo propuso tal vez en algún momento la alcaldesa Claudia López, la creación de una, yo sé que estamos llenos de esto, pero una jurisdicción especial o una circunscripción especial que permita que cierto número de congresistas sean mayores de 18 años? No, lo que pasa es que esto va complementado y me permite hacer una reflexión que me parece importante. Ver las normas aisladas se permiten análisis como este, pero si la ve integrada, estamos simultáneamente proponiendo las listas cerradas con democratización interna de los partidos. Una lista cerrada con paridad de género permite que no solamente haya líderes tradicionales, regionales de los partidos, sino además equilibrio de género en materia de mujeres, en materia de jóvenes, en materia de comunidades indígenas, afrocolombianas, comunidad LGBTI. Es decir, la composición la termina armando el partido y el partido determina claramente si quiere meter o no quiere meter jóvenes, y la democracia interna, que va a ser obligatoria en los partidos para que no se imponga el bolígrafo en las listas cerradas, permite ese tipo de composiciones que no van a ser hegemónicas de ningún sector en un partido. Por eso, verlo integralmente el proyecto permite tener mucha más claridad de cada concepto. Ministro, usted viendo los ejemplos de jóvenes que ya son congresistas, no de 18 años, pero de 20 y pico, ¿usted votaría por un joven de 18 años para ser congresista? No le quepa la menor duda, Néstor. Hay jóvenes que se están formando en las universidades, que están en las causas, como usted mencionaba, jóvenes que ya están en el Congreso, en las corporaciones públicas, etcétera, que están formándose para intervenir en la vida pública. Y vuelvo y le reitero, no es un problema de satanizar, digamos, al joven de 18, sino permitir la posibilidad de que los partidos democráticamente presenten diversidad de opciones a la opinión pública. No, claro, pero usted mismo me da la razón. Se están formando, a los 18 no se han terminado de formar. No le estoy dando la razón, ni más faltaba. Eso es parte de los procesos. Yo creo que hay mucha gente, Néstor. Néstor, yo creo que hay mucha gente en el Congreso, mucho mayor, que no tiene la formación que tiene un joven de 18 años. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo en el Congreso veo mucha mula. Ahí me está dando la razón. Veo mucha mula de 50 años. Mucha mula. Pero tener 18, sí, bueno, veo mucha gente que no está preparada, pues para no ser irrespetuoso, pero tener 18 no es, para efectos de hacer las mejores leyes, de tener a las mejores personas en el Congreso, no es una virtud. Les falta preparación a los 18 años. Ni tener 40 ni 50 es una garantía de que tiene la formación suficiente para determinados temas. En cambio, sí pertenecen a una población que millones de jóvenes hoy intervienen en política, intervienen en las decisiones de Estado, orientan el Estado colombiano y tienen la madurez suficiente y la información, pero y los primeros elementos de formación, ya tienen a los 18, ya tienen estructuras mentales. Muchos no, pero muchos sí. ¿A qué edad salió su hija del colegio? ¿A los 18? Sí, más o menos. O sea, por eso, a los 18 todavía están terminando bachillerato. Decirles, venga al Congreso a hacer las leyes, y mi hijo igual.
Adoro a mi hijo, creo que es el muchacho más inteligente del universo, de todas las galaxias. Yo votaría por él, yo votaría por Morales Jr. Yo votaría por Prada, pero un poquito más adelante. Y le sugiero que vote por Morales Jr. un poquito más adelante. Pero a ver, Néstor, usted tiene la opción de votar por Morales, por Prado, por quien sea, pero usted la tiene, usted define si le gusta esa lista o no le gusta, y si tiene muchos jóvenes y cree que no están capacitados, vota por otra. O sea, esto es democrático, esto es abrir representación de sectores, esto es tener la posibilidad de escoger entre la población colombiana. ¿No será, ministro, que esto es pagarle a los jóvenes de esta manera el voto por Petro de este año? Usted lo puede ver de esa manera y no tengo cómo llevarle la contraria si esa es la percepción. Yo le quiero dar otra diferente, que es respetar a los jóvenes que participan hoy en las grandes decisiones públicas. Puede ser por el señor Rodolfo, puede ser por otras personas en las elecciones regionales. Los jóvenes están interviniendo a los 18 años y están interviniendo con criterio, en mi opinión. Sí, con información, pero con formación. Fíjese, ministro, que me lleva a otro tema que incluso está relacionado con lo que dice el ex vicepresidente Germán Vargas en su columna de ayer en El Tiempo. Que escribió ayer sobre el tema. Claro. No hay un tufillo en la reforma política para terminar fortaleciendo al pacto histórico como partido hegemónico en detrimento de los partidos tradicionales, los jóvenes, al poder, al Congreso desde los 18 años, la lista cerrada sin transición para que los partidos políticos queden con una situación muy compleja interna, porque muchos pues todavía tienen estructuras antiguas, y el transfugismo que le permitiría a los que quieran irse, obviamente al partido de gobierno, que es el que tiene el poder antes de las elecciones sin sanciones. Eso no pareciera una reforma hecha a la medida de terminar fortaleciendo el pacto. Bueno, y por 2 periodos la reforma, ¿no? El voto obligatorio por 2 periodos y otras cosas. Esto no termina siendo en el fondo una reforma con un tufillo para favorecer al pacto histórico y al gobierno. Para nada, Ricardo, para nada. Yo creo que ahí la versión de Germán está completamente equivocada, en la medida en que él se siente reflejado como si estuviera siendo perseguido en su partido político. De hecho, algunos de sus senadores se pronunciaron en el mismo sentido en el debate y pudimos desmontar esa percepción con los demás partidos, porque incluso el Centro Democrático votó algunos de los temas con nosotros y algunos de Cambio Radical, algunos congresistas de Cambio Radical también votaron aspectos fundamentales de esta reforma y están ayudando, digamos, a construirla también como ponentes. Pero le pongo, digamos, el ejemplo. Yo creo que el partido Cambio Radical, el partido del doctor Germán Vargas, pues debe tener la posibilidad de abrir para las próximas elecciones la participación de los jóvenes. Es que aquí todos en igualdad de condiciones tienen que competir por la conquista de electorados, por la conquista de los jóvenes, pero también de los indígenas, también de los mayores adultos, etcétera. Y eso se hace con propuestas, con buenos candidatos. Eso no se hace simplemente porque hayan votado en una elección hace un año o hace 2 años. Entre otras cosas porque esas votaciones no se repiten fácilmente, de tal manera que abrir esta potencialidad le permite a todos los partidos crear nuevos escenarios de participación y prepararse democráticamente para competir. Yo creo que eso no hay que tenerle temor. Vale. Ministro, una última pregunta. ¿Cómo es lo del transfugismo? Que los parlamentarios puedan cambiar por una vez de partido. Es básicamente complemento de la lista cerrada. Como se van a cerrar las listas y se va a hacer democracia interna y esas figuras no existían, bien vale la pena que los congresistas tengan la posibilidad de ubicarse en el entorno ideológico y político que más los interpretan, que más los representan. Esta que es otra crítica de Germán. Yo recuerdo una reunión en la que yo estuve presente con el presidente Santos, con el ministro de la época, Guillermo Rivera, y con el doctor Germán Vargas en su época, en donde apoyó el transfugismo y apoyó la lista cerrada, casi que condicionó el apoyo de Cambio Radical de la lista cerrada a que hubiese transfugismo. Eso lo que muestra es que dependiendo de cada coyuntura, cada persona va viendo si le conviene o no le conviene las reglas. Y creo que debemos ser capaces de ponernos por encima de ese interés individual que se está expresando allí, que es el temor individual en Cambio, y discutir con Cambio, como lo estamos haciendo en el Congreso, de la manera más transparente, unas reglas generales que le sirvan a la democracia y a los partidos. Es el ministro del Interior explicando en qué va la reforma política que presentó el gobierno nacional. Gracias por estos minutos, señor ministro, siempre muy amable con Blue Radio usted. No, a usted, Néstor y Ricardo, muy amables por el rato. Muchas gracias.